El sistema sanitario español es uno de los mejores del mundo y lo es en gran parte por sus excelentes profesionales. Los profesionales sanitarios son la piedra angular de nuestro sistema y resolver la falta de ellos es fundamental para que podamos seguir estando entre los mejores sistemas sanitarios del mundo. Según datos de la Organización Médica Colegial, en 10 años se estima que más de 70.000 médicos se van a jubilar. Además, actualmente la media de edad de los médicos está en 49 años. Y ya hay algunas especialidades que tienen problemas para encontrar profesionales, como neurocirugía, urología, anatomía patológica. No solo está el problema de la escasez, sino también de la distribución, porque hay grandes diferencias entre las comunidades autónomas. Hay algunas en las que el número de médicos por 1000 habitantes es bastante alto y otras en las que es mucho más bajo. No solamente hay escasez de médicos, sino también de enfermeros. Según calcula el sindicato de enfermería SATSE, hacen falta 131.004 enfermeras más en España para garantizar una atención segura al paciente. Y además hacen falta 124.000 enfermeras para llegar a la media de la Unión Europea. En el debate de hoy vamos a abordar precisamente esta escasez de profesionales sanitarios en nuestro sistema y vamos a ver qué podemos hacer, qué puede hacer el gobierno, qué pueden hacer las instituciones para afrontar este problema. También vamos a afrontar el problema de la incompatibilidad. La incompatibilidad que hay comunidades autónomas en las que los profesionales sanitarios no pueden compaginar su trabajo en la sanidad pública y en la sanidad privada. Y esto también es uno de los elementos que provoca que haya escasez de profesionales en ciertas áreas, no solo en la sanidad pública, sino también en la sanidad privada. Y para hablar de estos temas, pues tenemos hoy con nosotros a un plantel de primerísimo lujo. Tenemos, a mi derecha a Jorge Gaviola, director de la Comisión de Recursos Humanos de ASPE, de la Alianza de la Sanidad Privada Española, y además es gerente del Hospital Fuensanta. A mi derecha tenemos a Domingo del Cacho, director gerente del Hospital Severo Ochoa. A mi izquierda está Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería, y a la izquierda del todo tenemos a Rafael Reich, secretario general de Acción Sindical de SATSE. Bueno, bienvenidos todos a esta mesa de debate. La verdad es que es un placer para nosotros teneros aquí. Perdón por la carraspera. Y lo primero que me gustaría abordar, ya desde un espectro más general, ¿no?, para empezar desde el principio, es la escasez de profesionales sanitarios, y lo primero yo creo es hacer una especie de radiografía general, ¿no?, de cómo está el sector sanitario en España en estos momentos, ¿no? Hasta qué punto es un problema la escasez de profesionales sanitarios. Si os parece, pues empezamos por la derecha. Jorge Gaviola, por favor. Muchas gracias, Borja. Yo creo que has definido muy bien, has resumido muy bien las causas de la escasez de profesionales. Parece que nos encontramos con varias causas. Por un lado tenemos, yo creo que las clásicas carencias de determinadas especialidades médicas. Siempre tenemos en la mente los pediatras, los anestesistas, los neurocirujanos, como tú dices. También últimamente, en alguna ocasión lo hemos comentado con Diego, el problema que estamos teniendo últimamente ya con el tema de enfermería, que es bastante preocupante. Seguramente también, no solo porque parece ser que tenemos muchos competidores fuera de España que están reclutando enfermeras formadas por nosotros, sino también por la mayor importancia que cada vez tiene el personal de enfermería en el sistema. Y en relación a esa carencia de determinadas especialidades, creo que también tenemos un problema de homogeneidad. Creo que hay muchas diferencias entre comunidades autónomas. Hay muchas comunidades que tienen muchísimos problemas para captar profesionales, principalmente por la ubicación geográfica, y creo que en algunos casos, como también apuntabas tú, por el tema de la incompatibilidad. Que en vez de usarla como una herramienta de fidelización en un determinado lugar, este problema está impidiendo la posibilidad de fidelizar en determinadas provincias. Domingo. Bien, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que hacen falta más profesionales, ¿no? Vamos a partir de un punto en común. Evidentemente hacen falta más profesionales y además más de las categorías sanitarias sobre todo, ¿no? Hacen falta más médicos y hacen falta más enfermeras. Los médicos ha llegado ya a una absoluta preocupación, y especialmente en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en medicina de familia, una especialidad tan grande como es esa, y hay una carencia absoluta, por ejemplo ya en Castilla-León,
o en alguna otra comunidad que hay una carencia total y absoluta. Por no hablar de los pediatras de atención primaria, que ya es una especie en peligro de extinción, por no decirlo de otra manera, ¿no? Aparte de que en especialistas también hay especialidades con una carencia absoluta y que nos enfrentamos día a día en los hospitales a una imposibilidad de sustitución en radiología, en traumatología, en cardiología, en neurocirugía, en fin, en una serie de especialidades muy importantes, ¿no? Las causas de esto, múltiples y variadas. Desde una absolutamente mala planificación de recursos humanos desde hace muchos años, en el que en un primer momento cerraron las puertas con los números clausus de las universidades, posteriormente o anteriormente cerraron con las plazas de MIR. En el año 2010 esto se invirtió y parece que había más médicos que plazas de MIR, pero las plazas de MIR se disminuyeron por el tema de la crisis, es decir, nunca hemos tenido allí una planificación de las dos cuestiones, que son las dos puertas de entrada al ejercicio de la medicina, que hayan sido coherentes, ¿no? Entonces, empezando por ahí, siguiendo por una serie de cuestiones que luego analizaremos, si queréis, más despacito, como el abuso de la eventualidad en los puestos de trabajo, los perfiles profesionales poco atractivos en algún caso, la medicina rural, la pediatría de atención primaria, en fin, hay algún caso de estos que no tienen una atracción especial. Barreras de entrada como son la selectividad, notas altísimas para poder entrar en medicina, y no es que no quiera la gente estudiar medicina, ¿eh? El año 18 hubo 45.000 solicitudes en España para estudiar medicina, pero es que luego al final, entre los números clausus, la selectividad, la entrada al MIR, se va recortando la entrada y al final salen del orden de 7.000 plazas de MIR aproximadamente, ¿no? Y entonces eso no llega para hacer la cobertura biológica de los que se jubilan, que efectivamente van a ser 70.000, parece, en los próximos años, ¿no? Pero es que lo malo de esto es que hay ya un 20% de los médicos que tienen más de 60 años. Es decir, es que este problema nos lo vamos a encontrar cada vez más acuciado de una manera brutal en los próximos años, ¿no? Y en algunas comunidades más todavía. O sea que en eso vamos a estar todos de acuerdo. No, es un problema acuciante, ¿no? Porque, como bien dices, el problema está ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, vamos a conocer también la perspectiva de la enfermería. Si quieres, Diego Ayuso, en primer lugar. Pues tú lo has dicho al inicio de esta entrevista, ¿no? La situación que hay del déficit de enfermeras a nivel nacional es muy manifiesto, tanto como que la media o el ratio que tenemos de enfermeras por 100.000 habitantes en España son 532 enfermeras por 100.000 y en Europa son 852 enfermeras por 100.000. Harían falta aproximadamente unas 150.000 enfermeras para llegar a la media de la Unión Europea en este momento. Si a eso le añadimos efectivamente los nuevos roles, el potencial que tiene la enfermería en cuanto a la asunción de nuevas competencias, sobre todo ligado a la cronicidad y demás, estaremos diciendo pues, que todavía el número de enfermeras que tenemos en déficit en este momento sería muchísimo mayor. Hay que contar además que son 60.000 las enfermeras que se van a jubilar en los próximos 10 años en nuestro país, que salen aproximadamente 10.000 enfermeros nuevos cada año en las escuelas, bueno, ya en las facultades de enfermería en nuestro país. Por lo tanto, esto no cuadra. Realmente debe haber una buena planificación. Coincido totalmente con Domingo, ¿no?, que esto ha sido un déficit, una falta de planificación de los recursos humanos necesarios para el Sistema Nacional de Salud, y que o realmente esto se lleva a la mesa como un punto de interés importante al Consejo Interterritorial y se toman medidas de verdad para corregir esto, o si no nos vamos a ver en un problema muy grave. Vamos, ya lo tenemos, porque la realidad es del déficit absoluto. Ya está siendo una realidad el déficit en la sanidad privada, hemos hablado de ese tema, ¿verdad, Jorge? Sí. Y en el sector sociosanitario también está habiendo ya la falta de profesionales. Estos ámbitos efectivamente tienen, frente a la sanidad pública, pues la dificultad de que tienen menores salarios, condiciones laborales que son también en cuanto a jornada laboral mayores. Por lo tanto, las enfermeras, las pocas enfermeras que hay, evidentemente eligen el sector sanitario público antes que la sanidad privada. Si vamos a las especialidades de enfermería, este déficit sigue apareciendo. El ratio de matronas por 100.000 mujeres en la media de la Unión Europea son 69 matronas por 100.000. En España tenemos 31 matronas por 100.000. Por tanto, otra vez se pone de manifiesto el claro déficit, o sea, tenemos menos de la mitad de la media de la Unión Europea.
Y además en un contexto de un aumento de la demanda asistencial que se Totalmente, nos viene en los próximos años. totalmente. Es que si piensas realmente el escenario sanitario va a ser un escenario orientado cada vez más a mayor número de paciente crónico, complejo, pluripatológico, y ahí donde el campo de acción fundamental es de las enfermeras y de los enfermeros. Rafael, por favor, sindicato de enfermería. Bueno, yo no tengo más remedio que coincidir con las intervenciones del resto de los compañeros de mesa, particularmente con Diego, que habla específicamente de enfermería. Es verdad que las cifras de profesionales de enfermería en España son muy deficitarias, muy por debajo de la media europea. Él ha dado unos datos, yo tengo otros parecidos, manejamos prácticamente los mismos. Nosotros hemos hecho un estudio detallado sobre la realidad de las plantillas de enfermeras y las necesidades que esto conlleva, y entendemos que faltan más de 130.000, tú lo has dicho en tu intervención al principio, más de 130.000 enfermeras. En el sistema público entendemos que faltan sobre 88.000, el resto serían en el ámbito privado, 40 y tantos mil en el ámbito privado, simplemente para situarnos en la media de la Unión Europea. Hay un montón de países que están por delante, pero entendemos que estas serían las cifras que deberíamos empezar a manejar. Evidentemente nosotros tenemos una propuesta para alcanzar estas cifras. Hemos hecho una recogida de firmas para presentar una iniciativa legislativa popular que ya está en el Congreso de los Diputados. Estamos esperando que ahora, cuando empiece a andar la legislatura nueva, pues que se nos dé la oportunidad de ir a defenderla y luego posteriormente a ver cómo se pronuncian los partidos políticos. Entendemos, por los contactos que hemos tenido con los partidos políticos, que va a ser muy difícil que se pongan mirando hacia otro lado, pero también entendemos que esto no es una cifra que se puede alcanzar en el sistema de un año para otro, sino que esto tiene que ser una planificación progresiva. Y eso es lo que echamos en falta siempre en el Sistema Nacional de Salud, lo han dicho los demás también. Aquí no parece que se haya planificado de verdad las necesidades de profesionales. Y luego ha habido durante mucho tiempo, y sigue habiéndolo, una cierta competencia entre las comunidades autónomas para robarse profesionales en función, y entre la pública y la privada, pues en función de las mejores o peores condiciones que cada uno pudiese ofertar, ¿no? Además, esto hay que añadir el tema de la temporalidad, que es muy importante en el sistema público, también en la privada, y eso pues evidentemente manifiesta unas condiciones laborales muy mejorables. Cuando existe esa temporalidad y se sabe que se trabaja a turno, a noches, con guardias, con una rotación excesiva, porque esa temporalidad conlleva una rotación no solo entre puestos de trabajo, en distintos contratos, sino en una misma jornada laboral, y eso es muy grave en el caso de la enfermería. Luego el tema del envejecimiento de la plantilla, que es muy grave en el caso médico, también es muy importante en el caso de la enfermería, puesto que en España el año 70 y tanto fue cuando se desarrolló el sistema, no se llamaba entonces todavía Sistema Nacional de Salud, pero sí que era el sistema, el gran volumen de hospitales que se crearon, y eso fue un foco de atracción muy importante, pero todas esas personas tienen que jubilarse en los próximos años. Todo eso pues tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de valorar cuál es la radiografía que hacemos y sobre todo ver qué soluciones se pueden aportar. Sí quisiera decir una cosa, una cuestión, no sé si eso supone discrepar, pero es que los datos estadísticos que arrojan la comparativa española con la Unión Europea, incluso un informe reciente, me parece que fue 10 temas candentes de la sanidad española en 2019. Ahí se afirma, no digo que sea luego la realidad, ahí se afirma que el déficit de médicos es importante, pero no es tal cuando lo comparamos en cifras absolutas. O sea, España está a la cabeza de la Unión Europea en número de médicos por población. Otra cuestión, evidentemente, es que faltan determinadas especialidades, sobre todo el problema de la distribución, y eso luego ya nos llevaría a otro debate, que es cómo hacer que esa plantilla, porque evidentemente cada uno hace su vida en la comunidad donde ha conseguido su plaza o donde quiere hacer su proyecto de vida, pues qué medidas se podrían tomar para hacer que esa plantilla se redistribuyera de una manera progresivamente razonable. Evidentemente no supone trasladar a las personas que ya están, sino ver que las incorporaciones son a las zonas o a los ámbitos deficitarios. Pero un tema amplio que seguramente ahora tendremos oportunidad de hablar. Bueno, parece claro que ha habido una mala planificación de recursos humanos. Bueno, esto es algo que también se puede extrapolar a muchos ámbitos, ¿no? Parece que hay temas que son verdaderamente importantes, se dejan aparcados y se va más a lo anecdótico. Es una pena que no haya nadie de administración pública para debatir estos temas. Lo hemos intentado, pero no ha sido posible. Y bueno, ahora que después de esta mala planificación, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer para intentar darle la vuelta a la tortilla? ¿Qué es lo que tenemos que pedirle
Da la sensación de que cada comunidad autónoma está haciendo la guerra por su lado, como decía Rafael, incluso en algunos casos están haciendo competencia desleal unos con otros. Por ejemplo, yo lo estaba pensando antes, puede haber casos con el tema de la exclusividad, que haya médicos que sean incapaces, que no puedan trabajar en un hospital privado por incompatibilidad, pero se puedan ir al de la provincia de al lado, porque es una comunidad autónoma, con lo cual estamos poniendo al final trabas innecesarias. Yo creo que evidentemente es parar un poco, poner el pie en tierra y realmente tomar una medida común, es decir, aprovecharnos de las sinergias que pueda haber, planificar de manera común. Y la patata caliente es cómo se puede hacer a nivel nacional el distribuir a los médicos geográficamente, porque el problema es que todo el mundo quiere ir a trabajar a Madrid, Barcelona y las grandes capitales, ¿no? Y realmente cuando hablas con alguien de Extremadura, no solo el problema que tienen para desplazar allí profesionales, sino que encima cuentan con la competencia de Portugal, que tiene muchísimas mejores condiciones, con lo cual la gente en Extremadura está desesperada con este problema. Lo mismo que también comentabas antes, precisamente el caso de Castilla y León. Sí, a ver, por dar dos datos curiosos. En los años 80, más o menos, se licenciaban unos 30.000 médicos cada año. En los años 2000, se licenciaban 4.200 médicos cada año. Es decir, esta falta de planificación en su momento da origen a esto, porque es que la carrera o la formación de un médico es una formación a muy largo plazo. Vamos a pensar que son 6 años de carrera más entre 3 y 5 de especialidad, ¿no? Esto suponiendo que no haya ninguna traba, ningún curso repetido para coger más base, ni ninguna cosa por el estilo que obligue a alargar un poquito más la carrera. Es decir, que un médico se puede plantar a los 30 años recién acabado el MIR y sin tener plaza en el sistema. Esto ya es un problema importante, ¿no? Pero aparte de esto, evidentemente tenía razón el compañero del SATSE. En cifras absolutas no faltan médicos en España, pero sí es verdad que la distribución es muy poco homogénea y muy mala, eso es evidente, ¿no? Todos nos quejamos de que no tenemos para hacer suplencias, que seguramente es verdad, sobre todo en verano y cuando hay alguna IT o alguna cosa de estas, lo cual hace pensar que no es tanto los que dicen o no es tanto los que son. Seguramente nos faltaría algún médico más, entiendo que sí, para poder de alguna manera tapar estas incidencias que se producen. Pero sí es verdad que fundamentalmente sería el conseguir de alguna manera la redistribución de estos efectivos a lo largo del territorio nacional. Sí, es verdad lo que dice mi compañero, que hay una predisposición especial por atender o por asistir en Madrid y en Barcelona, que son las grandes ciudades, y es donde todo el mundo entiende que está la cuna del conocimiento y todo el mundo quiere ir allí, y es verdad que en otros sitios pues no hay. Pero desde luego son muchas las razones por la que un médico aspira a más, ¿no? Desde el sueldo, que es un sueldo muy bajo, vamos a recordar que un MIR en primero de carrera, después de haber hecho 6 años de carrera y después de estar en formación, cobra poco más de 1.000 o no llega a 1.000 euros al mes. Aparte guardias, evidentemente, hablo del sueldo normal. 1.000 euros o no llega a 1.000 euros líquidos, no brutos. Y un R5 no llega a 1.400, 1.500 euros brutos, limpios. Y un médico recién acabado pues anda por los 2.000, después de toda esta trayectoria. Es decir, esto cada vez se va haciendo más difícil y cada vez se va poniendo más complicado. Se han pedido 23.000, creo, certificados de idoneidad para ir a la Comunidad Económica Europea o para salir de España buscando trabajo por parte de los médicos. Evidentemente no se han ido todos, afortunadamente. Pero vamos, si dan cifras ya que en el año 18 se fueron 500, en el año 17 se fueron 300, dan cifras de ese calibre, ¿no? Es difícil valorar en cualquier caso. Además, la ley de incompatibilidades todavía complica más la historia en algunas comunidades autónomas, porque no permite el que puedan trabajar en los dos sitios, ¿no? Cosa que yo particularmente tampoco estaría de acuerdo con eso. Yo entiendo que una vez que tú has cumplido tu jornada laboral donde sea, te puedes dedicar el resto del día a lo que más te plazca, incluso a trabajar en otro sitio, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero esto no deja de ser una serie de complicaciones que cada vez hacen más difícil el que podamos poner al día, Y no es una solución a corto plazo, esto es una solución a largo plazo. Formar a un médico cuesta muchos años. A una enfermera también. Es un poco más corto, pero formar a un médico lleva muchos años.
No es Y fácil. ahora estamos a tiempo de resolver el problema de la escasez de médicos, dado que bueno, tenemos 10 años de margen hasta que se jubilen esas 70.000 personas. Así que, bueno, a ver si en esta ocasión se toman las medidas necesarias, ¿no? En el caso de la enfermería, quería saber también un poco qué medidas creéis más necesarias para poder resolver la situación, ¿no? Hablabas tú, por ejemplo, Rafael, de una iniciativa que habéis presentado, que luego si quieres la puedes desarrollar un poco también para los lectores que no conozcan esa medida. Y bueno, pero bueno, Diego, ¿qué piensas de que se podría Pues hacer? yo creo que lo primero es identificar esto como un problema que tiene el sistema sanitario español, ¿no? El déficit de profesionales, y que realmente se identifica el problema, se plantea efectivamente que sea uno de los objetivos prioritarios a solucionar o a mejorar, y sentar en una mesa para planificar, hacer una buena planificación técnica a personas efectivamente con competencia, con conocimiento en este ámbito, que las hay afortunadamente en nuestro país, en el ámbito de la enfermería, en el ámbito de la medicina, y hacer esa planificación. Efectivamente, el problema no lo vamos a resolver de este año para el siguiente, pero sí que podemos hacer una planificación a 5 o 10 años con esos escenarios que ya conocemos, y por lo tanto hacer un cambio de modelo interesante en lo que es la gestión de personas. Y luego, dentro de ese cambio de modelo, pues yo creo que efectivamente habría que abordar también temas que sean de desarrollo competencial, por lo menos para enfermería es muy importante, porque también nuestras enfermeras se están yendo a Europa, se han ido muchas a Reino Unido, hay aproximadamente 9.000 en este momento allí, pero es que ahora se nos están yendo a Noruega, es el país destino favorito de las enfermeras españolas, por el salario que pagan, efectivamente, y por el desarrollo competencial que les permiten ir a las enfermeras que van al modelo sanitario noruego. Por lo tanto, yo creo que debemos ser listos. Cuesta mucho formar a una enfermera, mucho, somos ya graduados, pero muchas tienen máster, tienen doctorados y tienen especialidades, y después de formarlas en todo esto, se nos van a trabajar a otros países. Por lo tanto, debe recoger también esa situación efectivamente de desarrollo competencial. El tema salarial, pues yo creo que ya mi compañero conoce mucho más este tema y se lo dejo a él, pero desde luego ese tema también había que revisarlo, el tema del salario. Bien, bueno, yo insisto en el tema de por supuesto, la planificación de necesidades reales que tiene el sistema, porque realmente nunca se ha hecho. En el caso de la enfermería es palpable, en el caso médico también. Creo que es necesario también, partiendo de esa base, dotarnos de una mayor estabilidad en esas plantillas y mejorar las condiciones de trabajo. Y las condiciones de trabajo generalmente son muchos los condicionantes que influyen, pero evidentemente todo el mundo mira jornada laboral y retribución, y luego se miran otra serie de aspectos que también son importantes. Pero luego también yo creo que tenemos que posibilitar el desarrollo competencial y profesional de la enfermera, y eso conlleva también el acceso a la formación, a la investigación, que también investigan las enfermeras, aunque a veces se nos discutan, ¿no? Y tener facilidades para el acceso a esa formación, que generalmente una enfermera lo hace en su tiempo libre y con su dinero, y otras profesiones pues tienen otra serie de facilidades o de oportunidades que aprovechan muy dignamente y lo hacen muy bien, pero nosotros también quisiéramos tener esas oportunidades. Luego decir que aquí el problema que subyace sobre todo es un problema de financiación sanitaria. La mitad del presupuesto sanitario se va en pagar a los profesionales, el 47-48%. Eso significa que si mejoráramos los presupuestos sanitarios, pues evidentemente tendríamos más posibilidades de tener las plantillas que queremos, y por supuesto tenemos que diseñar un plan para ese crecimiento de plantillas en las categorías que sean necesarias, con la distribución que nos interesa, y también para recuperar a todos esos profesionales que están fuera de España y que realmente es una pérdida de un capital humano y un capital profesional y económico, porque como ha dicho Diego, es una inversión grande que hacemos todos los ciudadanos con nuestros impuestos para que luego eso lo disfruten en otros países. Pero me parece que en definitiva de lo que se trata es que tenemos que hacer más atractivo el trabajar en nuestro país, ¿no? Y hablando del tema de la ratio y nuestra propuesta que hacemos, que ya adelanté antes y insisto en ello porque creo que algunas veces no se entiende bien. Nosotros no pensamos que esto se tenga que hacer de un año para otro, ni muchísimo menos, pero entendemos que se tienen que ir poniéndose esas piedras que nos ayuden a construir una plantilla de profesionales de enfermería suficiente y ajustar a las ratios europeas. Y en ese sentido yo quiero recordar, por ejemplo, que nuestra propuesta en cierto modo se inspira
en otros sectores, incluso del ámbito público, como el sector educativo, donde sí están establecidos unas ratios. En el ámbito sanitario no hay ratio establecida, aunque existen unas recomendaciones del Ministerio que, por supuesto, nadie mira y nadie respeta y nadie toma de referencia. Pero en una clase de primaria, en un colegio, tiene que haber 20 o 25 alumnos, me parece que no recuerdo bien, y en secundaria máximo 30, y se pone un tope. Nosotros entendemos que tiene que haber un tope también del número de pacientes que asume en su trabajo diario una enfermera, según el tipo de unidad, según qué ámbito. En hospitalización entendemos que la ratio segura es de 6 a 8 pacientes por enfermera, en la UCI es 2 pacientes por enfermera, y en reanimación, por ejemplo, 3, ¿no? Esto es orientativo y son cifras a alcanzar, pero nos parece que es muy importante que eso se empiece a tomar en consideración, y queremos que esa propuesta de ley de seguridad del paciente, porque así es, porque no es para que la enfermera trabaje más cómoda, que desde luego necesita mejorar su sobrecarga laboral que asume todos los días, sino que eso tiene mucho que ver con la seguridad del paciente. Una enfermera sobrecargada con muchos pacientes tiene mucha más posibilidad de cometer errores o de no hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces queremos que sea una ley que tenga carácter básico. Bueno, se ha comentado aquí el tema de las condiciones laborales, ¿no? Como también algo que habría que tocar, ¿no? Para afrontar este problema, y está el tema de la temporalidad, ¿no? Que afecta muchísimo tanto en el sector de los médicos como de las enfermeras, y que también empuja a muchos profesionales a irse fuera del país. Por ese lado, entiendo que también creéis que se debe hacer algo, ¿no? En el mercado laboral por ahí habría también que quizá reducir la temporalidad. En el sistema público, no sé si me tocaba a mí intervenir, pero no, el sistema público... He lanzado la pregunta al aire, o sea, que el sistema público ahora mismo se está intentando abordar mediante una OPE de estabilización llamada, se está intentando abordar el reducir esa temporalidad, pero la realidad es que es difícil, y con los pasos que se están dando creemos que no va a ser suficiente en absoluto. Tengamos en cuenta que hay comunidades autónomas, antes de empezar con la ley con la OPE de estabilización, que hay comunidades autónomas que tenían hasta un 60% de temporalidad, como era Canarias, y que de media estábamos en el 35-40% de temporalidad en el conjunto de los profesionales, y particularmente en enfermería, y me parece que eso era para tomarlo en consideración. Pero también quisiera destacar que si de pronto todo el sistema público se ha motivado con el tema de reducir la temporalidad, es porque Europa no ha llamado la atención. Que es lo que suele suceder aquí, o hasta que no nos llama la atención no se termina de dar el paso, aunque todos estemos de acuerdo en la discusión, en el debate, o en la idea, pero luego llevarla a cabo tiene que ser cuando nos empuja. Tú, Domingo, como gerente de un hospital, tienes que evidentemente, con esto día a día casi. La temporalidad ha llegado en una época a límites insospechados, ¿no? Quizá promovido más durante los años de la crisis, que quizá ahí se incrementó mucho la temporalidad porque no sabíamos muy bien cómo iba a salir aquello, y entonces nadie se atrevía a consolidar el gasto definitivamente, y ahí se fueron haciendo, yo recuerdo en la Comunidad de Madrid llegábamos a hacer contratos hasta cada 3 meses a los médicos eventuales, por si a los 3 meses había que modificar la plantilla, en fin. Esto evidentemente, como bien dice nuestro compañero, se ha modificado porque la Comunidad Económica Europea en una directiva nos ha llamado la atención diciendo que esa temporalidad no era subjetiva de ser real, y entonces a partir de ahí yo creo que todas las comunidades hemos empezado a hacer OPEs para consolidar el empleo de una manera mucho más estable, ¿no? Por lo menos a base de interinos. Lo que pasa es que este proceso tampoco es un proceso excesivamente rápido, es un proceso lento, porque desde que se convoca una OPE hasta que realmente los actores de esa OPE toman posesión de sus plazas, pues pasa mucho tiempo, ¿no? De hecho, las OPE son majestuosas, además, 33.000 enfermeras en Madrid hemos tenido, por ejemplo, ha sido la mayor que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Esto, pues calculan que será en el año 21, desde el año 19 que se hizo el ejercicio, el examen escrito, será en el 21 cuando puedan tomar posesión, con suerte, porque ahora hay que baremar un montón de expedientes, en fin, lleva su tiempo también. Pero por lo menos creo que hemos cogido el camino adecuado de ir poco a poco limando esa temporalidad. Me gustaría echar la vista, bueno, no sé si alguien quería responder, pero me gustaría echar la vista ahora también al sector privado, que quizá es un sector donde se comenta menos este problema de la escasez de profesionales, pero donde también existe, ¿no? Me gustaría dirigirme pues a Jorge para que nos expusiera un poco cómo está la situación en la sanidad privada. La sanidad privada, sobre todo, viene a carecer de los mismos problemas que tiene
que tiene la sanidad pública. Lo que pasa es que por un lado entiendo que tiene más cintura a la hora de reorganizarse, ¿no? Y por un lado sí que sufre mucho más el tema de las enfermeras, pero con la parte de los profesionales médicos sigue teniendo los mismos problemas que tenemos por determinadas especialidades. Yo al hilo de lo que comentaba Rafael, sí que me parece interesante mirarnos en el espejo de la educación, porque al final en la educación parece que todo el mundo tiene muy claro los ratios, y otra cosa que a mí me sorprende mucho siempre, y lo comentamos, es lo claro que se tiene la colaboración público-privada en cuanto a la concertada. Entonces, estamos hablando mucho de subir condiciones, subir sueldos, pero igual es que no hay presupuesto, y al final el presupuesto que tenemos es el que hay. Entonces, a mí sí me parece importante y una premisa el hecho de a la hora de cuantificar los recursos de los que dispone el sistema, cuantificar tanto públicos como privados. Os pongo un ejemplo claro, que yo creo que es un ejemplo. En una provincia muy cercana a Madrid, el político de turno inaugura un PET-TAC para tenerlo prácticamente vacío cuando tiene la posibilidad de concertar con un hospital a 35 kilómetros, con el motivo de hacerse la foto con el nuevo equipamiento. Quizás con el coste de ese nuevo equipamiento se puede gastar a contratar más personal, o quiero decir que al final yo creo que hay que hacer el ejercicio, hay que pedirle a los políticos el ejercicio de que cuenten con todos los recursos que hay a su disposición y que intenten organizarlo de la manera más eficiente posible y con las garantías de calidad asistencial que estén en su mano. ¿Qué os parece la propuesta de Jorge? Interesante, desde luego. A ver, yo creo que esto es un tema debatido por todos los lados, ¿no? Y se ha convertido en un tema absolutamente ideológico, sin más. Hay una serie de partidos políticos que entienden que la colaboración público-privada no debe existir, otros que debe existir poco, otros que debe existir mucho y otros que debe existir totalmente. Y esto se ha convertido no en un debate nacional como en tantas cosas, y sobre todo en la sanidad, ¿no? Hablando de sanidad, sino que se ha convertido en una especie de ideologización absoluta. A mí me sorprende tremendamente la reversión de Alcira, por ejemplo, un modelo que hemos exportado a varios países del mundo, que era un auténtico interés el conocerlo y el saberlo, que sabíamos positivamente que funcionaba y simplemente por un interés ideológico se destruyó. No hemos llegado a saber si funciona o no funciona el modelo PCI o el modelo PPP. No hemos tenido tiempo de valorarlos. Se hicieron y se destruyeron en un pispás, no ha habido opción. Las fundaciones que se crearon en los años 90 y tantos, a raíz del informe Abril, las fundaciones, las empresas públicas, poco a poco se han ido desvirtuando sin llegar tampoco a ser evaluadas si realmente era un modelo que podía funcionar en cuanto a eficiencia y en cuanto a resultados en salud. Tampoco lo hemos sabido. Es decir, sistemáticamente nos dedicamos a crear cosas y destruirlas sin evaluarlas en función del color del partido político que gobierna o que en ese momento está en auge, ¿no? Yo me callo porque el último punto será el bueno, que es el pacto, ¿no? Exactamente. Yo quería decir algo. Sí, en referencia a esto, desde luego que, claro que estamos de acuerdo en que haya una colaboración público-privada porque es necesario que exista, pero teniendo en cuenta que el sistema público, desde luego, tiene que partirse de la base que el sistema público tiene que hacerse más eficiente. Yo creo que el sistema público, aunque somos muy eficientes con respecto a otros países, pero creo que hay recursos que no se utilizan convenientemente y entonces ni se les saca el 100% de la productividad, y entendemos que no se puede contratar un TAC fuera del hospital cuando hay uno que a lo mejor funciona 12 horas en vez de 24. Deberíamos de verla, o sea, donde sea necesario sí, pero desde luego lo que no podemos hacer es tener una serie de aparatajes súper tecnológicos en determinados centros que casi no se utilizan, que en otros tiempos incluso yo creo que puedo afirmar que muchas veces se compraba porque el jefe de servicio de determinada unidad insistía mucho en que tal cosa que iba a ser muy buena para tal, y luego no se le sacaba partido. Y la tecnología es muy cara y se queda obsoleta rápido. Entonces, nosotros lo único que decimos es que el sistema público tiene que utilizar bien el dinero que tiene, que es público. Entonces, ese dinero, en primer lugar, tiene que gastarse en rentabilizar, o se tiene que sacar el máximo partido a lo que ya existe en el sistema. Y contratar fuera, por supuesto, como siempre ha habido, lo que sea necesario, pero partiendo de esa premisa. Sí, Diego. Yo estoy de acuerdo con lo que comenta Domingo. Realmente lo que necesitamos es optimizar la gestión de la sanidad en España.
y tuve la oportunidad, porque he sido director de enfermería muchos años y en muchos centros, de trabajar en un hospital con modelo fundación, en un hospital con modelo PFI, en un modelo Alcira. Entonces lo conozco desde dentro y también he trabajado en modelo clásico. Realmente todas esas experiencias lo que trataban era de tener un enfoque más empresarial, efectivamente más moderno en la gestión sanitaria en los centros. Habría puntos fuertes, puntos no tan fuertes, pero yo creo en general lo que ha pasado realmente es que como la toma de decisión no se hace desde el punto de vista técnico profesional y por profesionales, sino se hace desde el punto de vista político, al final si lo puso en marcha este partido y yo soy el contrario, lo destruyo porque no estoy de acuerdo. Entonces eso sí que ya es importante que por favor se cambie en nuestro país, es un cambio de modelo hacia la profesionalización de la gestión, es fundamental, y que la toma de decisión sea una decisión técnica, igual que la gestión de los recursos humanos debe estar apoyada en gente técnica, conocedora de este ámbito, la gestión sanitaria debe ser igual y hacerlo con eficiencia. Yo recuerdo, viví la época de la crisis en su cumbre, 2010-2013, como director de enfermería de un gran hospital en Madrid, y la política y la instrucción era recorte de plantilla, ajuste de plantilla, despido de profesionales. Y entonces demostramos que realmente podríamos seguir ahorrando costes gestionando bien los materiales. Es decir, esa partida en la que nosotros llamamos capítulo 2, ¿no?, de productos sanitarios y farmacia, podríamos hacer realmente mucho más rentable y mucho mejor el gasto en esa partida, y lo que pedíamos era que nos dejaran trasvasar al capítulo 1, que es el capítulo de personal. Pues de entrada se nos dijo que no a los gestores, luego ya se permitió, pero realmente por ahí tenemos que ir, es decir, usted puede dar mejores resultados gestionando mejor la organización, los recursos materiales, pero desde luego la solución a una crisis no es reducir las plantillas. Y más, como estamos viendo encima de la mesa, que el déficit de profesionales es tremendo en nuestro país, y además el gran valor de las organizaciones sanitarias son los profesionales que trabajan en ellas. Por lo tanto, es ir totalmente en contra de la sanidad, ir en contra efectivamente de la seguridad del paciente, no cabe duda. Sin duda avanzamos a ello, a estar los próximos años hablando sobre eficiencia en la gestión, claro, sobre modelos de sostenibilidad, porque es lo que se nos avecina, ¿no? Una demanda asistencial más grande, escasez de profesionales y un presupuesto limitado, que va a ver qué pasa con la supuesta recesión que viene encima, ¿no?, que también va a afectar. Pero me gustaría avanzar al siguiente tema del debate, ¿no?, el tema de la incompatibilidad laboral, que bueno, que ya se ha mencionado un poco durante estos minutos y tal, ¿no? Y tenía aquí preparado en el guión que han compartido con vosotros 3 preguntas que yo creo que se podrían casi que juntar y darle respuesta de manera unida, ¿no? Es decir, ¿supone la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas un obstáculo para combatir la escasez de personal sanitario? ¿Es lícito que en función de la comunidad autónoma un médico o una enfermera pueda compaginar o no su trabajo en la pública y la privada? Y luego, ¿son injustos los complementos salariales de incompatibilidad? Bueno, si queréis, empezamos contigo, Jorge, para abordar este tema. Yo añadiría una cuarta, que es que a mí como contribuyente me gustaría que se premiara al profesional sanitario que es eficiente y que su calidad asistencial es magnífica. Me gustaría que se premiara eso y no porque a las 3 de la tarde no pudiera trabajar en otro sitio. A mí me parece que es injusto porque crea diferencias entre las diferentes comunidades autónomas. Creo además que en este entorno de un presupuesto ajustado es ideal que en una provincia se le permita a un médico complementar su sueldo, que todos estamos de acuerdo que no está ajustado al mercado europeo, que se le permita complementarlo con un incremento de la parte privada. Y bueno, creo que al final que se debería intentar regular de una manera generalizada. ¿Qué opináis el resto? A ver, yo creo que la compatibilización a mí me parece perfecta siempre y cuando se mantenga estrictamente la imposibilidad del solape horario, ¿no? Es decir, el horario público es horario público, sí, exclusivamente, y el horario de fuera de lo público es horario de fuera de lo público, que uno puede dedicar a ver la televisión, a leer el Quijote o a dedicarse a trabajar en lo que más le guste o le convenga, incluida la medicina si es médico, o enfermera en su caso, ¿no?, o matrona, que quizás sean las que más parten hacen, sí, la historia esta. Hay pocos datos sobre esto, es difícil, no hay, yo he buscado cosas, pero hay un informe del Ministerio que habla de un estudio de la OMC sobre 13.000
médicos que les preguntaron, 13.000 colegiados, y parece que decían que el 72,8 trabaja solo en el sistema público, el 15,9 en el privado solamente, y que hay un 11,3 que compatibilizan los dos sistemas, ¿no? Bueno, no parece una cantidad muy grande, pero esto es complicado porque primero hay que pedir permiso por la ley de incompatibilidades seguramente. Esto no todo el mundo lo hace en un principio seguramente bien, porque luego hay contratos temporales que en la privada se hacen mucho. Contratos temporales de unas horas o de unas tardes. El más habitual es el mercantil. Sí, pero por horas cortitas. Sí. Luego esas horas son difícilmente valorables, en fin. No hay datos reales sobre esto, ¿no? Pero a mí me parece que evidentemente el que quiera trabajar en el otro turno, en el otro sitio, a mí me parece estupendo y sin ningún problema, ¿no? Si coartan esto, evidentemente están coartando no solamente ya la posibilidad de la gente de ganar el dinero que entienda que tiene que ganar, sino también un desarrollo profesional que puede ser complementario en lo público y en lo privado. Es decir, yo puedo encontrar mucho más desarrollo profesional en lo privado, por ejemplo, que en lo público. Y si a mí no me dejan llegar a ese techo profesional, seguramente voy a estar incómodo y a lo mejor no estoy a gusto, ¿no?, en el sistema. Sí. Esa es otra opción. Y por fin, los complementos. Yo creo que los complementos siempre deben ir, las retribuciones siempre deben ir ligadas o a un incremento horario o a un incremento de funciones de responsabilidad, es decir, a una jefatura o a una coordinación, una cosa de ese tipo. El resto me parece que no tiene sentido pagar a alguien simplemente por no trabajar en la privada. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Yo no sé si es lícito o no es lícito, se me escapa eso de mi conocimiento, pero lo que sí sé es que no es razonable, francamente, ¿no? Yo recuerdo el caso de un ayuntamiento que llegó a hacer un plus de puntualidad a los empleados. Es decir, el que llegaba a su hora le daban un plus. Hombre, por Dios, el horario es exigible de pleno, ¿no? No es para dar un plus. Sí, sí. Yo, al hilo de lo que acaba de comentar Domingo, y una cosa que me dejaba antes en el tintero, uno de las grandes causas que puede avalar la incompatibilidad es impedir que un médico, desde su lista de espera de cirugías en un hospital público, derive a una lista de espera quirúrgica pacientes que debería operar en su hospital. Yo, para mí, eso, al igual que la puntualidad, creo que se debe gestionar disciplinariamente. O sea, un médico que deje de hacer su trabajo en la pública para operar a un paciente por detrás en la parte privada, creo que eso no es un plus, eso es una falta disciplinaria muy seria. ¿Qué opina Rafael? Bien, yo lo que quisiera, porque se han dicho muchas cosas respecto a este tema, es recordar que los empleados públicos, los funcionarios públicos, tienen una serie de obligaciones, y entre ellas es que no haya ningún tipo de conflicto de intereses. Y eso no es un capricho, ni la ley de incompatibilidades se hizo porque a alguien se le ocurrió, sino porque la Constitución española, artículo 103, lo exige. Exige que los empleados públicos, los funcionarios públicos, bajo ningún concepto tengan dedicación casi plena al servicio público, que para eso lo son. Si tenían otra expectativa, tenían que ir a otro ámbito. Quiero recordar eso para situar un poco de lo que estamos hablando. Y luego, evidentemente, no podemos estar de acuerdo en que se pague una cantidad solo por dedicarse al ámbito público. Tiene que haber una buena retribución en lo público que le permita competir con el ámbito privado, y si el ámbito privado paga más, pues competirá en mejores condiciones con lo público, y ahí estará la oferta y la demanda, que es lo que siempre ha habido, ¿no? Pero sí que quería insistir en eso, y además eso está ratificado en el Estatuto Marco. El 90 y tantos % de los profesionales del sistema público de salud son personal estatutario, y se regulan por el Estatuto Marco, y el Estatuto Marco ya previó en sus principios, me lo he anotado aquí porque sabía que surgiría, el tema de la dedicación prioritaria al servicio público, la transparencia en las actividades privadas que se puedan desarrollar como empleado público en ese tiempo que uno tiene al margen, ¿no? En los deberes, el cumplir con el régimen de incompatibilidades, es un deber que tenemos cada profesional. Y luego existe la posibilidad, que se introdujo al cabo de unos años, el tema de renunciar al complemento específico, solo, en este caso, los licenciados sanitarios. No lo permite a los antiguamente diplomados, enfermeras, etcétera, solo a los licenciados sanitarios se les permite, ¿vale? Incluso está considerado como falta grave o muy grave, depende de las circunstancias, el romper esa incompatibilidad. En cualquier caso, yo lo que sí creo es que esto, como en tantas otras cosas, que supongo que diremos al final, pero como en tantas otras cosas hace falta una regulación que sea homogénea para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Es que de verdad es una locura lo que está sucediendo. El sistema, todos le llamamos Sistema Nacional de Salud, pero ese es solo el nombre. Luego, realmente cada vez nos vamos pareciendo menos, y no es razonable, porque el personal es todo estatutario, todo el mundo se mueve. Sin embargo,
Por una comunidad accedes de un modo, en otro sitio accedes con unas condiciones diferentes, tus condiciones laborales son diferentes, o sea, no tiene mucho sentido. No digo que sea una homogeneización absoluta, pero creo que debería tenderse un poco, por lo menos controlar esta dispersión que se va produciendo con los años. Pues bueno, Rafael ha dado pie justo para entrar en el siguiente bloque, pero no sé si antes Diego... No, yo en la misma línea de lo que han comentado los compañeros. Yo creo que efectivamente lo que es importante en esto es unificar la normativa a nivel nacional. Lo que no es de recibo, efectivamente, es que la norma sea diferente por comunidades autónomas. Al final tenemos 17 sistemas nacionales de salud, más el INGESA, pues son 18. Entonces, y realmente se están haciendo la competencia poco leal a veces, y en esta situación, además de escasez, está suponiendo un problema importante para algunas administraciones públicas la capacidad de retener a profesionales, dado que en la comunidad de al lado, a lo mejor a 25 o 30 kilómetros, las condiciones laborales son otras y tengo más privilegios que en la que estoy trabajando, con lo cual esto es un problema que hay que hacer, ¿no? Y dentro de esto, pues cumplir la normativa nacional, que es bien clara, como comentaba Rafa, y por otro lado, yo creo que también hay que tener en cuenta que efectivamente siempre y cuando tú haces una labor en la parte privada que no es efectivamente va en contra de la labor que tú haces en la pública, pues yo creo que eso está dentro de la normativa y por tanto a enfermería nos afecta menos, ¿no? Yo creo que esto afecta más a la parte médica que a nosotros, pero yo creo que ahí habría que abrir un poquito la mano, sobre todo en la situación de déficit tan importante que tenemos. Bueno, vamos a abordar el último bloque, ¿no?, sobre inestabilidad política, porque al final para abordar los problemas sanitarios hace falta que una política fuerte y a poder ser lo más homogénea posible, ¿no? Entonces yo quería lanzar una pregunta a la mesa, que es si consideráis que hace falta una política de Estado en sanidad y qué principios comunes deberían marcar esa política de Estado, ¿no? Vemos que lo que estábamos comentando ahora, ¿no?, que cada comunidad autónoma tiene un poco, cada maestrillo tiene su librillo, entonces hay ciertos temas que si no se coordinan de manera conjunta es muy difícil sacarlos adelante, ¿no? Es más en temas de planificación de recursos humanos como el que hemos estado comentando hoy. Y parece que luego también la imagen que se ha dado estos últimos meses en los debates, que la sanidad parecía que era el cromo que todo el mundo tenía repetido y se los pasaban de uno a otro, ¿no? Entonces, hace falta una política seria de Estado en sanidad y que se pongan todos de acuerdo para seguir una misma línea. ¿Quién quiere ser el primero en decir algo? Totalmente. Bueno, si quieres yo, porque es que hay una cosa que no quiero que se me olvide decirla, y es que no es que haga falta una política de Estado, es que yo creo que a partir de ahora va a hacer falta una política de gobierno, porque la amenaza que tenemos ahora sobre nuestras cabezas es que el Ministerio de Sanidad, como el gobierno se va a conformar a modo de coalición, el Ministerio de Sanidad lo van a dar a una parte de esa coalición, que entender, no sabemos lo que se estará pactando, pero probablemente sea que lo gestionen como quieran, con lo cual sí que estamos estamos yendo en sentido absolutamente contrario al de la pregunta y al de que yo creo que estamos todos proponiendo, de que haya una cierta homogeneidad y un pacto de Estado que aleje del debate político la sanidad. La sanidad no puede estar en el debate político y tampoco puede ser la María de cualquier gobierno, entre otras cosas porque además gestionan una cantidad de las comunidades autónomas, es que entre sanidad y educación el 70% del presupuesto, ahí se va todo lo demás es el resto. Entonces, no puede ser que el 40% del presupuesto de cada comunidad autónoma o más, no sé cuánto será exactamente, pues esté sujeto a cambalaches políticos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que haya una política de Estado, es absolutamente necesaria, y también haría falta que las comunidades autónomas en esa materia colaboraran un poco, porque inmediatamente que gobierna uno u otro, automáticamente el Consejo Interterritorial es de un modo o de otro. Y lo que antes decía que sí, ahora voy a decir que no, porque lo está diciendo el del otro partido. Eso es absolutamente imprescindible que se solucione. A ver, yo empezaría diciendo que cuando en unas comunidades autónomas a otras hay una diferencia de financiación de hasta 500, 600 euros por habitante, esto quiere decir que algo no funciona bien. Es decir, esto es una inequidad absoluta. Estamos generando españoles de primera y españoles de segunda. No, esto no cabe en ninguna cabeza, ¿no? Primer punto. Y segundo punto, yo creo que es imprescindible hacer un pacto por la sanidad, absolutamente imprescindible. Mientras eso no se haga, la sanidad de España irá cada vez peor, francamente. Iremos cada vez a peor, tirando a peor. Si es verdad que hacemos esfuerzos, si es verdad que somos un sistema muy eficiente, porque realmente con el dinero que invertimos sacamos unos resultados maravillosos,
pero porque nos arrogamos la esperanza de vida al sistema sanitario y no pensamos en otras variables que seguramente tienen muchísima más importancia que el sistema sanitario, ¿no? Como es la genética, como es las buenas costumbres, como es la alimentación y como es mil cosas más. Esto ya se está rompiendo, porque ahora ya somos el cuarto país de Europa, me parece, de niños más obesos. La obesidad en España ya está magnificándose a un extremo tremendo. Es decir, vamos rompiendo poco a poco ese mecanismo y esto no va por buen camino. Los resultados en salud, yo estoy seguro que de aquí a unos años no solo no van a mejorar, sino que seguramente van a empeorar si no ponemos remedio a todo esto. Y efectivamente el primer remedio que hay que poner es un pacto por la sanidad. Los partidos tienen que ponerse de acuerdo en qué modelo sanitario quieren. El que ellos digan, a mí me da igual uno que otro, pero el que ellos digan y adelante con él, todos a la vez. No se puede hacer política con la sanidad, sino que tienen que hacer política sanitaria. Y esto es lo que no les entra en la cabeza a los partidos, porque entienden que hay rentabilidad de votos en la sanidad y todavía se tiran los datos a la cabeza constantemente. A mí me da vergüenza ver, ahora que empieza el invierno y veremos las urgencias, cómo un partido le dice, partido 1 le dice al partido 2 en Asturias lo mismo que el partido 2 le dice al partido 1 en Madrid, o al revés, ¿no? Los hospitales están colapsados, esto no funciona. Esto no tiene ningún sentido. Aquí alguien tiene que poner un poco de cabeza y decir, vamos a llegar a un acuerdo, igual que se hizo con las pensiones, no es tan complicado. Con las pensiones se hizo y funcionó muy bien durante los años que funcionó. ¿Diego? Pues pactos sanitarios, sí, sin duda, ¿no? Y priorizando los temas que son realmente de interés para todos, ¿no? Evidentemente, incremento de la inversión, tenemos que incrementar la parte del Producto Interior Bruto que se dedica a gastos sanitarios, sin duda, para poder mejorar el sistema sanitario actual. Por otro lado, priorizando el cambio de modelo sanitario, yo creo que el cambio de modelo es fundamental y yo sí que haría orientación hacia dónde hay que orientar el modelo sanitario, hacia la cronicidad, sin duda, y potenciando la atención primaria de salud, pero de forma efectiva. Es decir, todavía a día de hoy estamos en modelos hospitalocentristas, fundamentalmente de agudos, y la sociedad ha cambiado enormemente, ya no es la sociedad de los años 80 del siglo pasado, por tanto eso hay que incorporarlo, dando prioridad a la gestión de recursos humanos y dando prioridad también a la profesionalización de la gestión. Son algunos aspectos. Claro, quizás algo lo que comentaba Diego de tu experiencia en el hospital en relación a la reducción del gasto, que muchas veces vamos al capítulo 1 cuando hay veces que se puede arañar por otros lados. No se entiende que en toda la complejidad que hay en España no se compre la aspirina, cada comunidad autónoma o cada hospital compre la aspirina de manera independiente. Quizás hay que empezar a crear centrales de compras especializadas, a reducir el gasto, a la inversión en tecnología. Al final es eso, que se está haciendo política con la sanidad y es un tema que es muy peligroso porque llegará un momento que no habrá marcha atrás. Bueno, hemos llegado ya al final del debate, llevamos ya prácticamente una hora, entonces lo único que os voy a pedir es ahora un minuto de oro final a cada uno, como los políticos, para pues resumir un poco todos los temas que se han tratado aquí, que han sido muchos y muy interesantes y sobre todo que requieren una acción inmediata, ¿no? Porque de ello depende al final la calidad de nuestro sistema, un poco lo que comentaba al principio. Entonces vamos a empezar con ese minuto final por la izquierda, ya que ha empezado antes presentando por la derecha, así que Rafael eres el primero. Vale, bueno, yo simplemente a modo de resumen, como hemos estado hablando de la falta y la necesidad de profesionales que hay, en mayor o menor medida, según las categorías, yo creo que es absolutamente necesario que se haga un estudio riguroso de esas necesidades por titulaciones, por profesiones, por categorías, por ámbitos geográficos, sanidad pública, sanidad privada y las distintas especialidades también. Es muy necesario también tener en cuenta la edad. Porque la perspectiva de jubilación que hay por delante nuestro es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Pero ese estudio tiene que ser riguroso, porque hasta ahora no se ha hecho. Yo solo recuerdo el estudio que publicó el Ministerio, donde no se atrevía ni siquiera a poner los datos de cada comunidad autónoma, que sí contenía el estudio, nunca los puso en una sola tabla, donde pudieran compararse entre las comunidades autónomas. Tal es el temor que se tiene desde el Gobierno siempre, o desde el Ministerio, hacia las comunidades autónomas. Quiero insistir en la falta, evidentemente, de profesionales de enfermería. Creo que es mi responsabilidad decirlo aquí, y además que lo creo, y creo que los datos además lo avalan. Pero también es necesario mejorar las condiciones de trabajo, porque eso facilitaría mucho
el reclutamiento, sobre todo en el ámbito privado, donde hay una escasez muy importante de enfermeras, pero también yo creo que consiste en que probablemente tengan más pacientes a su cargo y con unas condiciones de trabajo un poquito peores que en la sanidad pública. Y sobre todo, hablando de dedicación exclusiva y todo eso, debe haber una norma conjunta, estatal, que no permite esa variabilidad que existe ahora, que se utiliza para, en fin, hacer determinados cambalaches en las retribuciones de algunas profesiones y dar mucha transparencia a ese aspecto. Diego Ayuso. Pues realmente el déficit de enfermeras y enfermeros en nuestro país ha quedado manifiesto con los datos que hemos ido aportando y la discusión que hemos tenido en el debate. Realmente el valor que tienen las organizaciones sanitarias es el valor de los profesionales que trabajan en ella, y en esto pues realmente apostar por ese cambio de modelo en el cual las enfermeras y enfermeros tengamos mayor protagonismo en competencias, mayor visibilidad también cara efectivamente a la aportación que podemos hacer a la sociedad en general, a los pacientes en particular, y que, bueno, pues que se ponga una enfermera en su vida. Realmente si la pones, la sociedad será más feliz, seguro. Excelente, Domingo. A ver, yo resumiría diciendo que sí al pacto sanitario, sin ninguna duda. Yo creo que es lo más importante de todo lo que hemos dicho. Considerar el problema de la falta de profesionales como un problema real, que lo tenemos ya sobre la mesa, que no es que vaya a venir, que es que ya lo tenemos encima de la mesa, y si no lo abordamos cada vez se va a convertir en una bola mayor y más difícil de tratar. Y hablando de la eficiencia, yo creo que todavía tenemos margen para ser más eficientes en el sistema nacional, tanto en recursos humanos como en recursos materiales. Tanto en las dos facetas tenemos capacidad para poder ser mucho más eficientes. Y evidentemente yo sí estoy de acuerdo en la colaboración público-privada, como ya hemos dicho antes, ¿no? Y Jorge, por último. Yo creo básico el definir unas reglas de juego comunes, en ver dónde están los problemas y atacar en común. En ASPE hemos montado una mesa que tenemos que ver si reactivamos otra vez con diferentes agentes. Estaba el Consejo General de Enfermería, estaba la OMC, estaban sindicatos, con la idea de ver en qué cuestiones podemos estar de acuerdo y empezar a hablarlas con la Administración. Es básico poder fidelizar y premiar a los profesionales sanitarios que lo están haciendo bien. En base a eso hemos visto que quizás muchas veces no es necesario recortar el capítulo 1 per se, y quizás tenemos que ver de qué manera podemos generar recursos para intentar invertir en este aspecto. Puede pasar por empezar una gestión eficiente del gasto, ver qué sinergias se pueden crear entre las diferentes comunidades, y ver también en qué se puede potenciar la colaboración público-privada. En relación al complemento de incompatibilidad, creo que lo lógico sería permitir unas reglas del juego comunes a todas las comunidades, de tal manera que no haya competencia entre ellas. Bueno, pues yo creo que podríamos cerrar el debate con la frase de Domingo del Cacho muy acertada, ¿no?, de no hacer política con la sanidad, pero sí a las políticas sanitarias. Creo que es un broche muy bueno. Eso sería un titular, Domingo. Así que nada, voy a finalizar agradeciendo mucho a Rafael Reig, Diego Ayuso, Domingo del Cacho y Jorge Gaviola que hayan acudido al debate de hoy, y nos vemos en un próximo debate. Muchas gracias. Gracias.